Continuamos con nuestro estudio Conociendo al Jesús verdadero. Entramos ya a una fase, dijimos que ya íbamos a comenzar a estudiar específicamente aquella frase que el Señor le dio a Pedro: Jesús, tú eres el Cristo. Específicamente el aspecto mesiánico de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Entonces había una pregunta que surgía en las personas en los tiempos del Señor Jesús, que la leímos hace 8 días, que hoy la vamos a leer. Va a ser un poco la base de nuestro estudio hoy. Hoy vamos, antes que entrar a estudiar el aspecto como tal, vamos a estudiar un poco el conflicto que ha surgido en relación a algunos pasajes de la Biblia, y vamos a ver cómo esto afecta directamente la revelación de nuestro Señor Jesús. Entonces vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 41 y 42. Y vamos a mirar un poco, estos pasajes los leímos hace 8 días, pero vamos a tomar de aquí 2 frases que van a ser nuestro estudio hoy. Amén, hermanos. Entonces está en Juan, capítulo 7, versículo 41 y 42. Y dice: otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Mira que se repite dos veces esta frase: ha de venir el Cristo, primeramente citando lo que él venía de Galilea, y la segunda parte nos dice que era de David, del linaje de David, de la aldea de Belén. Pero la frase que vamos a recalcar es más o menos esta: ¿de dónde había de venir el Cristo? Esto es un asunto supremamente importante, hermanos, porque si Jesús es el Cristo, Él debía cumplir todas las profecías, incluyendo de dónde iba a venir, y aún el mismo término Cristo, Mesías, de dónde venía, a quién el Señor les había hablado con esos términos, a quién el Señor les había prometido, qué les había prometido. Entonces es un asunto muy importante. ¿De dónde era el Cristo? ¿De dónde viene la misma palabra Cristo, Mesías, ungido? Y aún de qué descendencia venía el ungido, el Mesías, el Cristo. Es un asunto muy importante, tan importante que hay 2 evangelios que hacen del Señor Jesucristo una genealogía: el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo, para mostrarnos de dónde venía nuestro Señor Jesucristo como evidencias o credenciales acerca de su mesianismo. Entonces hoy vamos a mirar un poco la genealogía de Marco, de Mateo, un poco la genealogía de Lucas, y vamos a ver un poco el conflicto que ha surgido en estas 2 genealogías. Cuando tú vas a internet o cuando tú escuchas a judíos hablar, a ateos hablar, uno de los mayores argumentos que hoy en día se conoce acerca de los errores o las contradicciones que tiene la Biblia, precisamente están en este aspecto, en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Aun si tú las lees tal vez sin un poco de instrucción o acomodándolas en el lugar que debe estar, puedes llegar a tú mismo a causarte dudas en tu corazón. Entonces es importante que tal vez, como no lo hemos vivido el conflicto, pues no nos parece tan importante. Pero aquellos que hemos visto cómo se desacredita el Nuevo Testamento usando estos pasajes, sabemos que es importante que nosotros tengamos una buena base para entender estos versículos y estar presentes para presentar defensa en estos aspectos. Entonces vamos a leer la genealogía de Mateo, vamos a leer la genealogía de Lucas, vamos a ver un poco lo importantes que son estas genealogías, el propósito de estas genealogías, porque para los judíos era importante saber de dónde venía el Cristo. Tan importante era que Mateo, precisamente para mostrar las credenciales de nuestro Señor Jesús como el Mesías, toma su genealogía mostrándonos a aquellos hombres a los cuales el Señor les había prometido dar un descendiente que iba a ser el ungido, el prometido, el escogido por Dios como rey
de Reyes y Señor de señores. Entonces, Mateo capítulo 1. Vamos a leerla toda. Vamos a leer Lucas. ¿Y por qué la estamos incluyendo en nuestro estudio acerca del Mesías? Porque miren, hermano, esto es muy importante por algo. Nosotros creemos claramente que la Biblia, incluyendo el Antiguo y el Nuevo Testamento, es la palabra inspirada por Dios. Como palabra inspirada es perfecta, es inerrante, no tiene errores, no tiene contradicciones, no hay ninguna parte de ella donde Dios se haya equivocado. ¿Por qué? Porque es la misma palabra de Dios dada a nosotros los hombres. Entonces, cuando nosotros creemos en la palabra, estamos afirmando que el contenido de la palabra, o sea, lo que enseña la palabra, es la verdad de Dios. Amén. Entonces, cuando llega un incrédulo, un ateo, o un judío hablando mal del Nuevo Testamento y llega y dice esta frase: el Nuevo Testamento no puede ser la palabra de Dios porque el Nuevo Testamento contiene errores y contradicciones con el Antiguo Testamento, aunque él no te está diciendo tal vez que lo que afirma el Nuevo Testamento es error, es mentira o es verdad, pero sí desacredita el texto como tal. Entonces, cuando él desacredita el texto como tal, todo lo que contiene el texto pierde su valor. ¿Sí me hago entender, hermanos? Entonces, al desacreditar el Nuevo Testamento, está desacreditando no solo el libro como tal, sino el mensaje que contiene. Por eso este asunto es tan importante que nosotros en nuestro estudio, conociendo al Jesús verdadero, lo incluyamos. Amén. Porque seguramente en algún momento del camino nos vamos a encontrar personas que tienen argumentos, no tanto en contra del mensaje, sino en contra del mismo texto. Amén. Entonces, por eso hoy vamos a hacer este pequeño paréntesis muy importante, porque curiosamente estos pasajes nos hablan de dónde había de venir el Mesías. Amén. Que era la pregunta de los judíos. Entonces vamos a leerlo. Entonces, el Evangelio de Mateo capítulo 1, desde el versículo 1 al 17 lo vamos a leer. Esta es la genealogía del Señor Jesucristo y Mateo la incluye desde David y desde Abraham. Amén. Ahorita vamos a entender un poco por qué Mateo la hace desde David y Abraham, y Lucas desde Jesús hasta Adán. Entonces vamos a verlo, vamos a leerlo, hermanos. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrón a Arán, Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rabab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán y Jorán a Usías. Usías engendró a Jotán y Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliaquín y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadó, Sadó a Aquín y Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Acuérdense la pregunta ahorita de los judíos: ¿de dónde ha de venir el Cristo? Por eso es la genealogía, ¿ven? Porque la intención del apóstol era mostrarnos de dónde había venido nuestro Señor Jesucristo, como credenciales mesiánicas. Mira cómo termina Mateo: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14,
y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Ahora vamos a leer la genealogía de Lucas, hermano. Ahí Lucas capítulo 3. Si usted tiene algo con que separar ese pasaje de Mateo, téngalo ahí porque vamos a estar volviendo a estos dos pasajes constantemente. Lucas capítulo 3. Desde el 23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Eli, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Naún, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Mac, hijo de Matatías, hijo de Semeí, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Rezá, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Nerí, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosán, hijo de Elmodán, hijo de Er. Ahora en el 29. Hijo de José, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Nazón, hijo de Aminadab, hijo de Arán, hijo de Ron, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Tarek, hijo de Nacor, hijo de Serú, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Heber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Alfarsad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de No, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Nos, hijo de Seth, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces estas son las dos genealogías del Señor Jesucristo. Cuando tú la lees a simple vista, sin detalle, tal vez distrayendo, no le haya la importancia, hermano. Pero las personas que cogen las dos genealogías y las comparan, hallan un gran conflicto. Son totalmente diferentes. Entonces vamos a leer algunos, hermanos, y vamos a ir meditando un poco en este aspecto, porque como les decía al comienzo, uno de los mayores argumentos que usan los ateos para decir que la Biblia se equivoca, específicamente el Nuevo Testamento, lo usan los judíos, los ateos, es las contradicciones que existen en estas dos genealogías. Entonces vamos a ir leyendo un poco y vamos a ir meditando un poco el asunto. Entonces miren, hermanos, Mateo y Lucas hacen sus genealogías en direcciones totalmente opuestas. Mateo asciende desde Abraham a Jesús, ¿sí? En cambio, Lucas baja desde Jesús hasta Adán. Pero el asombro crece cuando nosotros vemos que las genealogías no coinciden. Mateo pone 3 series de 14 generaciones. ¿Sí se dieron cuenta? Desde Abraham hasta David, desde David hasta la deportación y desde la deportación hasta Cristo. Cambio Lucas no, Lucas hace 77 generaciones seguidas. Ambas listas coinciden en este punto, desde Abraham hasta David. Si tú coges la de Lucas y la de Mateo, coinciden todos los descendientes desde Abraham hasta David. Pero desde David hasta Cristo discrepan. En la cadena de Mateo, en este periodo hay 28 eslabones. En la cadena de Lucas hay 42. Y para colmo, entre el tramo entre David y Cristo, solo 2 nombres coinciden en la lista. Comenzamos a hallar un conflicto. ¿Será que Mateo se equivocó?
¿Será que Lucas se equivocó? ¿Será que aquellos libros que nos hablan de la genealogía del Señor, que son la base para mostrarnos que era el Mesías, se contradicen? Vamos a meditar un poco esto, porque este es un asunto bastante controversial en muchos lugares, miren hermanos. Una respuesta popular, racionalista, que ha surgido, especialmente surgió en el siglo XIX y XX, dice: los apóstoles habrían inventado estas listas con nombres ilustres para mostrar el mesianismo del Señor Jesús, tal como lo hacen algunos beduinos, que se inventan sus árboles genealógicos para mejorar sus negocios. ¿Sí? Gente que acostumbra a arreglar su genealogía para tener un mejor nombre. Pero esta teoría difícilmente puede sostenerse en pie. En primer lugar, porque de haberse inventado estas listas, Mateo y Lucas se las habrían inventado mucho mejor, o hubieran tratado de que ambas coincidieran. ¿Sí? Si se hubiera puesto Mateo y Lucas, vamos a hacer una genealogía de eso, pero para que no se vea el error, vamos a hacerla exacta, para que no haya contradicciones. ¿Sí? Hubieran podido hacer esto, pero mira lo que sigue diciendo. Y no hubieran hecho cosas como que saltarse nombres en las listas de los reyes, porque ese es otro problema. Cuando tú vas a los libros de crónicas, tú ves que la genealogía de Jesús se salta varios personajes, varios hijos, varios reyes. ¿Por qué lo hicieron estos hombres? Errores tan ingenuos solo pueden cometerse a conciencia. Además, si hubieran tratado de endosarle a Cristo una hermosa ascendencia, no hubieran ocultado los eslabones sucios, como ¿qué? Hijos incestuosos, ascendentes nacidos de adulterio y violencia, como los que vamos a ver. Entonces que Mateo, en vez de ocultar, saca a la luz 4 descendientes de la genealogía del Señor, de los cuales hay pecado. Mira cómo lo describimos acá. Casos como saltos de generación, afirmaciones de que el abuelo engendró al nieto olvidándose del padre intermedio. ¿No sería mucho más exacto decir que la genealogía que usaban los orientales, que fueron los que escribieron el Evangelio, Mateo, Lucas, que eran personas orientales, no se regían bajo la exactitud del científico moderno? Entonces vamos a mostrar algunas razones de las genealogías, vamos a hablar un poco del asunto, para que cuando nosotros leamos estos pasajes de la Biblia, los podamos entender y asimilar de una mejor manera. Yo sé que estos temas son un poco ladrillosos, son un poco difíciles, pero son necesarios, hermano. Yo sé por qué les digo que son necesarios. Entonces vamos a poner cuidado, amén. Entonces, mostrar el nacimiento de Jesús no es un acontecimiento fortuito, perdido dentro de la historia de la humanidad, sino la realización del designio de Dios al que estaba ordenado en el Antiguo Testamento. Mateo, la genealogía de Mateo tiene un objetivo principal: dirigirse a los judíos convertidos. En cambio, Lucas se dirige a griegos, a personas paganas. El propósito de Mateo era probar que en Jesús se cumplen todas las promesas hechas a Abraham y a David. Ese es el objetivo de Mateo, que es muy diferente al objetivo de Lucas. Lucas escribe directamente a paganos no convertidos. La baraja va desde Cristo hasta Adán, para demostrar que Cristo Jesús no vino solo a salvar a los judíos, sino a todos los hombres. No solo a los hijos de Abraham, sino a toda la descendencia de Adán. A esta luz, las listas evangélicas dejan de ser aburridas y se convierten en conmovedoras e incluso apasionantes. Cuando tú vas a la lista del Señor Jesús en Mateo, vas a encontrar hombres de renombre, aún en la de Lucas. Hombres tan elocuentes que surgieron en la historia de la revelación divina y son las figuras del pasado, remontándolos desde los tiempos más primitivos. Adán, penetrado por la nostalgia de la felicidad de haber perdido el paraíso, el Edén.
¿sí? Matusalén, aquel hombre anciano, Noé rodeado del terrible fragor del diluvio, Abraham, aquel hombre que Dios hizo salir por la fe y le dio sus promesas, Isaac, el hijo del milagro que le fue devuelto después, antes del sacrificio, Jacob, el nieto que incluso luchó con el ángel de Dios. ¿Qué corte de gigantes de espíritu escoltan la espalda del el recién nacido, el ungido, el Mesías? Pero hay una luz en esta lista. Lo verdadero conmovedor en estas genealogías es que ninguno de los evangelistas ha limpiado la estirpe de Jesús. Cuando hoy alguien exhibe su árbol genealógico, trata de ocultarlo, por lo menos de no sacar a primer plano las manchas que en él pudieran haber. Se oculta el hijo ilegítimo y mucho más el matrimonio vergonzoso. No obran así los evangelistas. Y esto nos habla de lo genuino de los dos testimonios. Cuando tú quieres manipular un testimonio, tú ocultas ¿qué? El asunto pecaminoso. Cuando alguien, tú ves que un niño pelea con el otro y viene a contar la historia, él no cuenta lo que él hizo mal, solo lo que otros hicieron ¿qué? Mal. Él trata de ocultar su testimonio, de guardar las cosas que lo pueden incriminar. Los evangelios tienen esa sinceridad que solo caracteriza el testimonio de Dios. Dios da su testimonio con pura y fidel justicia. Él no va hacia un lado, Él muestra las cosas tales como son. Entonces mira lo que dice nuestro hermano. En la lista aparece especialmente la de Mateo y casi subrayando a Fares, ¿sí? Hijo incestuoso de Judá. ¿Sí conocen la historia de Fares? A Salomón, hijo adúltero de David. Los escritores bíblicos no ocultan que Cristo desciende de una simiente manchada por el pecado humano. Y digo que casi la subrayan porque no era frecuente que en las genealogías hebreas aparecieran mujeres, cosa que no hace Lucas. Mateo sí lo hace. Escribe el nombre de 4 mujeres y estas 4 mujeres representan a los ojos de los judíos algo pecaminoso, porque generalmente o fueron pecadoras o eran extranjeras. Tenemos el caso de una cananea, una moabita y otra hitita. Y para los hebreos era una infidelidad el matrimonio con extranjeros. 3 de ellas son pecadoras. Solo Ruth pone una nota de pureza. No se oculta el nombre terrible de Tamar. ¿Se acuerdan? Tamar era la nuera de Judá, que deseando vengarse de él se vistió como una prostituta y esperó a su suegro en una oscura encrucijada. De aquel encuentro incestuoso nacieron 2 descendientes de Cristo, Fares y Zaras. El evangelista no lo oculta. Y él aparece el nombre de Rabá, la que ocultó los espías, pagana como Ruth y mesonera, es decir, de oficio, de profesión, ramera también. De ella engendró Salomón a Booz. Y no se dice hubiera sido tan sencillo cuando David engendró a Salomón de Betsabé, sino que abiertamente el apóstol añade la mujer de Urías. Parece como si el evangelista tuviera especial interés en recordarnos la historia del pecado de David, que se enamoró de la mujer de uno de sus generales, que tuvo con ella un hijo y que para ocultar su pecado hizo matar con refinamiento cruel al esposo deshonrado. ¿Por qué este casi descaro en mostrar lo que cualquiera de nosotros hubiera ocultado con un velo pudoroso? No es afán de magnificar la ascendencia de Cristo, como ingenuamente piensan los racionales del siglo pasado. Tampoco es simple ignorancia. Los evangelistas, al subrayar estos datos que algunos piadosos quisiéramos ocultar, pero que es exactamente para todo hombre de fe, Cristo entró en la raza humana tal como la raza humana es,
puso en un pórtico de pureza total en el último escalón, pero aceptó que en todo el resto de su descendencia, la realidad humana total que él venía a salvar. Dios envía a su Hijo en medio de líneas torcidas para enderezar lo que se había perdido. Amén. Extracto tomado y adaptado de J.L. Martin, Descanso, Vida y Ministerio. Entonces el hermano nos muestra una de las razones por las cuales el Evangelio y las genealogías del Señor deben ser consideradas. ¿Por qué? Porque son sinceras en toda la verdad. No ocultan el pecado de los descendientes de Jesús, no quieren ocultar, sino muestran la verdad tal como es. Hay varias contradicciones en cuanto a las genealogías y varios asuntos que se han debatido y varias cosas que se han cuestionado de estas genealogías. Si la genealogía de Mateo y Lucas son del mismo Señor Jesús, tienen el mismo padre, porque ambas llegan por José, ¿por qué el abuelo de Jesús en una es Jacob y el otro, el abuelo de Jesús, es Isaí? Entonces vamos a mirar este asunto, que es una de las primeras controversias a las cuales te van a tentar cuando tú vas a abrir el Nuevo Testamento. Entonces vamos a leer en Mateo capítulo 1 y en Lucas capítulo 3, el primer aspecto de la controversia. Entonces dice Mateo capítulo 1 versículo 16 y vamos a tener abierto Lucas 3:23. 1:16 dice: y Jacob engendró a José. ¿Sí? Entonces el padre de José es ¿quién? Según Mateo, Jacob, marido de María, del cual nació Jesús llamado el Cristo. Entonces, según la genealogía de Mateo, el abuelo de Jesús, ¿quién era? Jacob. Pero ahora leemos en Lucas 3:23 y dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Entonces aquí, según la genealogía de Lucas, nos dice que el abuelo del Señor Jesús era Elí, y la genealogía de Mateo nos dice que el abuelo de Jesús era Jacob. ¿Están en controversia estos dos pasajes? ¿Qué nos está mostrando Mateo? ¿Qué nos está mostrando Lucas? ¿La Biblia se contradice? ¿Cuál es el asunto aquí, hermanos? El asunto aquí es que la genealogía de Mateo viene por parte de José y la genealogía de Lucas viene por parte de María. Entonces vamos a ver algunos de los argumentos que nuestro hermano Norman Geisler, en un libro que se llama, el libro es muy bueno, Manual Popular de Dudas y Enigmas y Contradicciones de la Biblia, nos muestra acerca de este pasaje. Entonces vamos a estar bien atentos, ¿amén? Entonces el problema es este: Jesús tiene un abuelo diferente en Lucas y un abuelo diferente en Mateo. Entonces la solución es esta, miren hermanos. Esto se debe esperar, ya que son dos líneas diferentes de ancestros. Una viene, Mateo, a través de su padre legal según la ley, porque nosotros sabemos que el Señor Jesucristo no nació por la intervención de José, pero según la ley sí nació según José. O sea, según el registro, así como él y María fueron los que fueron ante la notaría. Entonces, según la ley, la descendencia de Mateo viene según José, y la descendencia según Lucas viene a través de su madre de hecho, María. Mateo nos presenta una línea oficial, ya que el propósito es mostrar las credenciales mesiánicas judaicas de Jesús, ya que quería que el Mesías viniese, ya que se decía que el Mesías venía de la línea de Abraham y de la línea de David, como lo dice Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esa es la genealogía de Mateo. La de Lucas se contradice con la de Mateo, porque la de Lucas nos muestra la descendencia del Señor Jesús por María. Teniendo Lucas en visto su público griego bien ampliamente conocido, se dirige para el interés griego.
O sea, Mateo se dirige al interés judío, pero Lucas se dirige al interés griego. ¿Cuál era el interés griego? Conocer al hombre perfecto. Por eso Lucas se dirige hasta Adán, para mostrarnos a quién, al varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo, que era lo que buscaba el pensamiento griego. Asimismo, él traza la genealogía de Jesús hasta Lucas 3:38. Hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Hay varias razones para que Mateo presente la genealogía paterna de Jesús y Lucas la materna. Primeramente, vemos que las dos líneas van de Jesús a David, ¿sí? En eso no hay contradicción. Cada una a través, en esa es donde está la contradicción, perdón. Entonces, la que nos muestra de Mateo va a la descendencia de David hasta Jesús por su hijo Salomón. La descendencia de Lucas nos muestra desde David hasta Jesús por su hijo Natán. Si usted mira con detalle, la descendencia se desvía en estos dos aspectos. Uno por Salomón y el otro por Natán. El de Salomón es Mateo y el de Natán es Lucas, que es la genealogía de María. Entonces, mira lo que sigue diciendo nuestro hermano. Mateo inicia con José, padre de Jesús según la ley, y va hasta el rey Salomón, hijo de David, de quien es el Cristo, quien por derecho heredaría el trono de David, como dice 2 Samuel 7:12. Mira lo que decía 2 Samuel 7:12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá a tus entrañas, y afirmaré tu reino. Esa era la profecía para David, y esa es la que resalta ¿quién? Mateo. Y curiosamente todos los descendientes de la línea de Mateo por David eran reyes. Salomón, y comienza a descender, todos eran reyes hasta la deportación, porque de ahí se perdió el reinado davídico. Amén. Entonces dice, el propósito de Lucas por otro lado es mostrar a Cristo como verdadero hombre. Acuérdense que Lucas era un médico. ¿Y con qué trabajan los médicos? Con el ser humano, con el cuerpo humano. Entonces el propósito de Lucas era mostrarnos a Jesús como hombre. Entonces él va desde Cristo hasta Natán, hijo de David, siguiendo la genealogía de María, su madre de hecho, por la cual Jesús puede declararse perfectamente hombre y redentor de la humanidad. ¿Sí ven cómo las dos genealogías tienen dos objetivos totalmente diferentes, aunque muestran de una manera preciosa dos aspectos de nuestro Señor Jesús totalmente importante? Mateo muestra que Él es el Mesías. Lucas, que nos muestra que Él es verdadero hombre. Amén. ¿Sí ven cómo complementan? Las dos van por lados diferentes. Lucas no dice que Él está trayendo la genealogía de Jesús a partir de José. Mira lo que dice Lucas, la frase tan interesante que Lucas dice en el 3:23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía. ¿Sí que él no quiere resaltar la descendencia de Jesús sobre José en Lucas? Sino lo está haciendo ¿por qué? Hijo de Leví. Miren, hay varios argumentos en relación por qué no dice hijo de María. Las genealogías orientales generalmente no incluían a las mujeres en las genealogías. ¿Sí? Ese es un argumento. Claro, tú vas al Antiguo Testamento y tú ves que no se incluyen los nombres de las mujeres en las genealogías. Otro asunto. En el griego del Nuevo Testamento no existe la palabra yerno, ¿sí? No existe la palabra yerno en el griego. Entonces se usaba también la palabra hijo. Entonces esta frase que tenemos acá dice, José hijo de Eli, podría también traducirse José yerno
de Elí. Por eso probablemente Lucas no estuvo interesado en poner el nombre de María en su genealogía, aunque claramente es la descendencia de ella. ¿Sí lo estamos entendiendo, hermanos? Sí. Vamos a seguir leyendo. Finalmente, dice, también el hecho de Lucas registrar la genealogía por María viene bien de acuerdo a su interés como médico por mujeres y por nacimientos, porque los médicos son los que se encargan de ¿qué? De recibir los niños a este mundo. Dice el hermano que su interés en enfatizar su evangelio en la descendencia de esta mujer. Y aun cuando tú miras el evangelio de Lucas, Lucas tiene muchos pasajes precisamente relacionados con las mujeres. Es más, en algunas épocas de la historia el evangelio de Lucas es considerado el evangelio para las mujeres. Mira qué curioso, ¿no? Finalmente, el hecho de tener dos genealogías hace que algunos nombres puedan llegar a coincidir. ¿Cómo así? Decimos que viene por María y que viene por José hasta David. Pero curiosamente cuando tú lees las dos genealogías hay que coincidencia de nombres. ¿Sí? Especialmente cuáles nombres: Salatiel y Zorobabel. Leámoslo. Mateo 1, versículo 12. No cierren el de Lucas, también lo vamos a leer. Lucas 3:27. Porque muchos han dicho, no, si son dos genealogías iguales, sino que se equivocaron en varias partes, porque tienen dos nombres que se corresponden. Entonces vamos también a mirar ese argumento que se ha hecho en contra de estos pasajes. Lucas 3:27 y Mateo 1:2. Entonces le damos primero Mateo 1:2. Dice, después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Entonces Salatiel es padre de Zorobabel según la genealogía de Mateo. Y ahora vamos a leer la genealogía de Lucas 3:27. Hijo de Joana, hijo de Rezá, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel. Aquí como que se nos cambia el papel. Aquí nos muestra primero a Zorobabel y después a Salatiel. Sí, y después a Salatiel. Entonces muchas personas han llegado a decir, como los dos nombres corresponden, ¿sí? Entonces se habla de la misma genealogía. No necesariamente. Primer argumento que podemos decir en contra de esto es que hay nombres que en ciertos lugares son comunes y tienden a repetirse, ¿sí? Hay Pablos, y curiosamente en la genealogía de Lucas vemos ese caso en otra parte. Entonces vamos a leerlo y vamos a ver cómo esto no es un argumento para decir que son la misma genealogía. Entonces más adelante, hermanos, ahí en el Lucas tenemos en el 3:26 esta frase. Lucas 3:26 dice, hijo de Mar, hijo de Matatías, hijo de Semeí, hijo de José, hijo de Judá. Lucas 3:26, ¿sí? Hijo de José y hijo de Judá. Se nos nombra un José y se nos nombra un Judá. El padre es Judá, ¿sí? Pero más adelante volvemos a encontrar a otro Judá y a otro José, pero ahora se cambian los papeles. Ahora el padre es ¿quién? José. Mira, versículo 30, dice, hijo de Melé, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José. ¿Sí ven cómo la misma genealogía nos muestra que varios nombres comunes se pueden repetir a través de la historia? Entonces el hecho de que haya nombres correspondientes no quiere decir que se nos hable de la misma genealogía. ¿Amén? Una viene por José y una viene por María. Entonces podemos resumir esto. La genealogía de Mateo coincide con la de Lucas hasta David. En David se nos muestran dos direcciones diferentes. Se nos muestra la dirección por parte de José y la dirección por parte de María. Entonces en Mateo encontramos David
Salomón, Rehoboam, Abías, Asa, Josafá, y en adelante llegamos a José. En Lucas se nos muestra David, pero ya no Salomón, sino Natán, Matata, Mainán, Melea, Eliaquim, y llegamos hasta ¿dónde? Hasta el Señor Jesucristo, amén. Entonces, en Mateo vemos al padre legal según la ley, que es José. Y en Lucas encontramos al marido legal, que es José, ¿sí? Esposo de María. Pero como no acostumbraron a poner a las mujeres, pusieron al esposo legal. Amén. Eso comienza a derrubar una serie de argumentos, porque si a ti te dicen que las genealogías no coinciden, que están plagadas de errores, te están diciendo que el testimonio de Jesús, la genealogía de Jesús no es verdadera, están derribando todo lo que tú puedas hablar acerca de el mesianismo del Señor Jesús. Entonces, esto, por eso es importante que lo estudiemos. Yo sé que es difícil estar, a veces nosotros queremos predicaciones de que nos enciendan el espíritu, pero también una de las cosas que habla Pedro es que prepararnos para presentar defensa de nuestra fe. Y en este campo, hermano, hay muchos enemigos. Entonces es necesario que conozcamos estas cosas. Amén. Entonces ya vimos por qué posiblemente no se incluyó a María en la genealogía de Lucas, ¿sí? Porque no era una costumbre oriental de la época. Otro aspecto se puede decir también es que lo que habíamos dicho, en el griego no existe la palabra yerno, entonces se pudo incluir a José como hijo de Isaí, pero en realidad era yerno. Amén. Lo importante es que ambas líneas genealógicas nos llevan a Jesús hasta David, y por ende tiene toda la capacidad para ser elegido hijo y ser Mesías. Amén. Ambas genealogías llevan hasta David, que este es el asunto importante, porque las palabras y las profecías del Mesías fueron dadas principalmente a David y a su descendencia. Ahora los críticos entran en más detalles, porque es que hay gente que lee la Biblia, hermano, para buscarle el pelito al gato. Yo he visto personas en YouTube, hermano, tú lo puedes creer, que se ven predicaciones de hora y media solo para contradecir lo que dice el predicador. A veces los escépticos son más estudiosos que los mismos cristianos. Pero miren, gracias al Señor, a través de la historia, el escepticismo y la controversia en contra de la palabra ha hecho algo. Ha hecho que los cristianos que aman la verdad, vuelvan su corazón a las escrituras y hallen en las escrituras algo supremamente sólido y precioso. Que a pesar de las controversias, que a pesar de las críticas, la Biblia siempre ha salido implacable en su juicio. Así como el fuego, que es el oro que es probado con el fuego, la Biblia ha sido probada y criticada a través de los siglos, pero ella siempre ha permanecido firme. Entonces la crítica que hace que nosotros nos afirmemos más en la verdad, que nosotros nos preparemos para presentar defensa de la verdad. Entonces gracias al Señor por la crítica, porque eso ha hecho la palabra oro más precioso y más fino, refinado. Amén. Entonces otro de los argumentos bastante que se levantaron contra especialmente la genealogía de Mateo está en Mateo capítulo 1 versículo 8. Pero ¿por qué se levantan tantos argumentos en contra de la genealogía de Mateo? Porque Mateo tiene un objetivo principal, hermanos, y es mostrarnos a Jesús como el Mesías. Entonces, si de alguna manera Satanás puede destruir ese testimonio, ha ganado prácticamente el fundamento de nuestra fe. Hay un hermano, el hermano David A. Brodus, en la introducción al Nuevo Testamento, él hace la introducción al libro de Mateo y la vamos a leer antes de ver un poco las controversias, porque la controversia nos muestra la intención de Satanás en querer destruir el testimonio acerca de nuestro Señor Jesús. Dice este hermano: Mateo en muchos aspectos es un
puente entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Todo lo que se prometió en el Antiguo Testamento, ¿qué? Tiene un cumplimiento, ¿dónde? En la persona del Señor Jesús. Y ese es el trabajo de Mateo, mostrar cómo todas las profecías se cumplen y caen en la persona del Señor Jesús. Él trae el Antiguo Testamento y lo pone todo sobre las espaldas del Señor Jesús. Por eso es tan importante la genealogía que hace Mateo, porque nos lleva a los principales focos del Antiguo Testamento a verlos directamente relacionados en el Señor Jesús. Es como si tú tienes una escopeta, hermano, y la escopeta tiene dos miras, ¿sí? Para tú poder dar en el punto exacto tienes que poner no solo una mira, sino las dos miras. ¿Cuáles son las dos miras que pone la genealogía de Mateo? Hijo de Abraham, hijo de David, ¿sí? Y todas llegan directamente a Jesús. Ese es el trabajo de Mateo, hermanos. Llevarnos al cumplimiento, a Cristo. Y acuérdense que Mateo habla a los judíos. Por eso este evangelio tiene mucho valor. Entonces, si Satanás desacredita la genealogía de Mateo, hermanos, ¿sabes qué? Nos daña las miras que Dios mismo nos da para conocer acerca del Mesías. Entonces esto es muy importante. Dice nuestro hermano, hay más de 100 citaciones del Antiguo Testamento. Este libro parece efectuar una transición de la expectativa judaica del Mesías político para el cumplimiento de todas las profecías mesiánicas en Jesús de Nazaret. El propósito del autor es demostrar sin dejar ninguna duda que Jesús es el gran Mesías, el Hijo de Dios, el verdadero Rey prometido de Dios y esperado por muchos años por la nación judía. Esa es la intención de Mateo, por eso la controversia, especialmente en la genealogía de Mateo. Entonces vamos a mirar la primera controversia en la genealogía de Mateo. Entonces vamos allí a Mateo capítulo 1. Ya miramos un poco lo que es la controversia entre las dos genealogías, ¿amén? Y vemos que son pocos realmente y de poco valor los argumentos que se levantan contra estas dos genealogías. La falta de conocer y entender de dónde vienen las dos genealogías hace que muchos escépticos hallen una excusa, ¿sí?, para levantarse contra Dios y contra su palabra. Pero ahora también se han levantado específicamente contra algunos pasajes de la genealogía de Mateo. El primer pasaje que ha tenido mucha controversia es Mateo 1, versículo 8, que dice, Asaf engendró a Josafat, Josafat a Jorán, y Jorán a Usías. Jorán, padre de Usías. Pero el problema es que cuando tú vas a la fuente que está en Crónicas, Jorán no es padre de Usías, sino de Ocosías. Vamos a leerlo, hermanos. Y ahí es donde está el conflicto de los escépticos. ¿Por qué Mateo dice que Jorán es padre de Usías si eso no lo dice la fuente, que es Primera de Crónicas, capítulo 3, versículo 11 y 12? Mira lo que decía la fuente, Primera de Crónicas, capítulo 3, 11 y 12. Entonces entramos en una de las controversias que ha sido para muchos piedra de tropiezo. 3, 11 y 12. Y dice, de quien fue hijo de Jorán, Jorán el que nos menciona Mateo, cuyo hijo fue Ocosías. Según Primera de Crónicas 3:11, el hijo de Jorán no es Usías, sino es Ocosías. Ahí tenemos otro problema. Mateo citando erróneamente el Antiguo Testamento. Así hablan los judíos, hermano. Así hablan los judíos ortodoxos hoy en día. Mateo citando erróneamente el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la solución? Una de las cosas que debemos ver en la genealogía de Mateo, que muy pocos comprenden, es que Mateo no está interesado en dar una descendencia cronológica
completa, sino Él está interesado en darnos una genealogía abreviada. Entonces a veces Mateo salta del papá al nieto. En este caso salta, mira como lo dice el mismo Primera de Crónicas 3:11, dice, del cual fue hijo, ¿quién? Vamos a leerlo del 11. ¿De quién fue hijo? Joram, cuyo hijo fue Ocosías, hijo del cual fue Joás. Entonces tenemos que está Joram, su hijo Ocosías, el hijo de Ocosías fue Joás, del cual fue hijo Amasías. Tenemos el tercer descendiente, cuyo hijo fue Azarías, que es el mismo Usías que cita Mateo. Entonces Mateo lo que hace es nos habla del papá, ¿sí? Pero en vez de citar a su hijo directo, cita al tercer descendiente de él. ¿Por qué? Hay varias razones para esto. Mira lo que dice. Aparentemente Ocosías es el hijo inmediato de Joram, ¿sí? Y Usías es el hijo distante, o sea, el tercero. ¿Qué es lo que pasa? O sea, un descendiente. Así como en la Biblia la palabra hijo también puede significar nieto, ¿no? En el Nuevo Testamento cuando dice hijo de esto, hijo, también puede significar nieto. De igual manera, el término engendrar puede aplicarse a un padre o a un abuelo. En otras palabras, engendrar significa más de tener un hijo, significa tornarse ancestro de, o engendrado o descendiente de. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Mateo, por tanto, no está interesado en dar una cronología completa, más una cronología abreviada de los descendientes de Jesús. Una comparación entre Mateo 1:8 y Crónicas 3:11 nos revela que hay tres generaciones entre Joram y Usías, que es el mismo Azarías. Mateo 1:8 pasa de Joram a Usías. Crónicas 3:11 y 12 pasa de Joram a Ocosías, a Joás, a Amasías y a Azarías, que es el mismo Usías. Entonces, ¿por qué pasa esto, hermanos? Esto puede pasar por una cosa. Había algo que el Señor había prometido en la ley. Mira que eso también tiene un significado bastante importante aún en la genealogía de Mateo. Mateo no lo hizo de aposta o de adrede o inconscientemente. Ahí el Espíritu Santo nos quería también enseñar algo. ¿Por qué lo hizo? Lean un pasaje en Deuteronomio y vamos a entender por qué el Señor rayó, quitó de la descendencia de sus hijos, de su hijo, algunos reyes. Mira lo que dice Deuteronomio 29, versículo 18 y 20. Y vamos a entender por lo menos por qué fue raído el primer hijo de Joram, que era Ocosías. Deuteronomio 29, versículo 18. Mira lo que dice la palabra del Señor, lo que había dicho el Señor a través de la ley, a través de la Torá, por Moisés, a los judíos. Dice, 29, versículo 18. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de estas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro. Y mira esta frase, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. ¿Por qué el Señor borró el nombre de algunos reyes?
porque se apartaron de él. Mira que en el caso que estamos viendo, el primer hijo de Jorán, ¿quién era según Primera de Crónicas? Ocosías. Y vamos a leer un pasaje de lo que dice la Biblia de Ocosías y vamos a entender por qué el Espíritu no dirigió a Mateo a que lo incluyera en la genealogía del Señor Jesucristo. Segunda de Reyes 8, 24 al 27. Segunda de Reyes, hay unos libritos adelante. 8, 24 al 27. Y dice: y durmió Jorán, el que estamos ahí en el conflicto, que si el hijo era Ocosías o Usías, que la Biblia nos dice que el Señor iba a raer el nombre de algunos que se endurecieran y se fueran tras los ídolos, con sus padres, y fue sepultados con ellos en la ciudad de David, y reinó en lugar suyo Ocosías su hijo, aquel que Mateo quita de su descendencia, de la descendencia del Mesías, del Señor Jesús. En el año 12 de Jorán, hijo de Acaz, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá. De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar, y reinó un año en Jerusalén. Solo lo dejó el Señor reinar un año. Habían reyes que duraban hasta 40 años, hermano, pero a este Señor solo lo dejó un año. ¿Por qué? El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Anduvo en el camino de la casa de Jehová. Ocosías, ¿no? De Acaz. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acaz, porque era yerno de la casa de Acaz. Entonces ahí entendemos por qué el Señor rayó del libro ¿a quién? A Ocosías, porque hizo lo malo ante los ojos del Señor. ¿Y el Señor qué? No quiso que en su descendencia estuviera este rey. Qué cosa tremenda, ¿no les parece? Entonces el conflicto de Mateo 1, Mateo 1, 8, y Jorán a Usías, claramente es solucionado con esto. ¿Ven? Mateo no quiso hacer una descripción exacta de todos los descendencias, sino su genealogía es una genealogía que abreviada, posiblemente por lo que había dicho Deuteronomio. ¿Ven? Otro asunto es que Mateo quiso hacer colección de 14, 3:14, ¿sí? Desde Abraham hasta David, 14. Desde David hasta la deportación, 14. Desde la deportación hasta Cristo, 14. ¿Por qué él quiso abreviar? Porque una costumbre en los textos antiguos era escribir de alguna manera que fuera fácilmente, ¿qué? Recitar. ¿Sí? Los textos antiguos hay muchos que escriben en prosa y de cierta manera pasan algunos libros del Antiguo Testamento con la intención de que la gente lo memorizara fácilmente. Y esas son las características del Evangelio de Mateo. Por eso el Evangelio de Mateo en la iglesia primitiva era tan apreciado, porque los dichos del Señor estaban escritos de tal forma que eran fáciles memorizar. Entonces Mateo quiso hacer ¿qué? 14, 14, 14. Entonces en esos 14 quedan excluidos algunos. ¿Como quiénes? Como Ocosías. Amén. Entonces ahí una de las cuestiones más grandes que causa la duda de muchos es fácilmente ¿qué? Solucionada. Ahora entramos en otro conflicto ahí mismo, en el mismo Mateo, ahí en el versículo 9. Y dice, en el versículo 9, y ahora con el hijo de Jorán, Usías, dice, Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Pero encontramos otro problema. Según la fuente que es Segunda de Reyes 15:7, nos dice que el padre de Jotán no es Usías, que es Azarías, que es el mismo que ahorita hablábamos. ¿Y por qué decíamos que Azarías es el mismo Usías? Entonces vamos a leer Segunda de Reyes 15:7, sin olvidar el 8, porque aquí nos dice que el papá de... El 9, perdón, el papá de Jotán es Usías, pero Segunda de Reyes 15:7, ¿qué nos dice? 15:7.
que son problemas que la crítica ha enfatizado como lunares, que ellos ven y enfatizan para poner en duda el Nuevo Testamento, pero que en realidad no son tan terribles como nos los muestran. Entonces vamos a mirarlo. Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 7. ¿Qué se nos dice? 15, 7. Dice: y durmió Azarías. Aquí sí no nos dice Uzías, sino ¿quién? Azarías con sus padres, y los sepultaron con ellos en la ciudad de David. Y reinó en su lugar Jotán, su hijo. Entonces, ¿Jotán es hijo de Uzías según Mateo, o según Segunda de Reyes, Azarías? ¡Qué conflicto tan terrible! Pero el mismo capítulo 15 de Segunda de Reyes nos soluciona la contradicción. Vamos a leerlo ahí en el versículo 15, capítulo 15, versículo 32, hablándonos otra vez de Jotán. Dice: en el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotán, el del conflicto. ¿Será que el papá es Uzías? ¿Será que el papá es Azarías? Hijo de Uzías. Es el mismo Jotán del versículo 7, ¿cierto? Lo que pasa, y es muy fácil de solucionar, es que la Biblia a veces al mismo personaje lo llama por dos nombres. ¿Sí? Pero es el mismo personaje. En el versículo 7 del capítulo 15 se nos dice que el papá es ¿quién? Azarías. En el versículo 32 se nos dice que es Uzías. O sea que el conflicto no viene de Mateo, sino está en el mismo libro de Reyes. Y aún en el mismo 34 mira lo que dice: y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Uzías. Entonces se está hablando del mismo personaje, sino con dos nombres distintos. Tenemos varios casos en la Biblia. En el Nuevo Testamento tenemos a quienes. Tenemos el caso de Saulo, que también se le llama Pablo. Tenemos el caso de Pedro, que también se le llama Cefas. ¿Sí? Entonces era muy común que se le pusieran o tuvieran dos nombres a una misma persona. También tenemos el caso del Antiguo Testamento de Gedeón. Hubo un momento que a Gedeón se le puso otro nombre, que le pusieron el nombre Jerobaal. ¿Sí? Tenemos el caso de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. En Daniel, que les cambiaron el nombre y les pusieron el nombre ¿qué? Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego. Tenemos el caso de Jacob, que el mismo Señor le cambia el nombre por Israel. Entonces era común que a veces una persona se le llamara por dos nombres distintos. ¿Cierto, hermanos? No es tan difícil. A veces el escéptico, por causa de su dureza, su corazón, que enfatiza esto para quitarle valor a las escrituras, más quitándole, enfatizando en que en el lunar ha perdido el verdadero sentido de lo que quiere decir la palabra. Amén. Entonces volvamos ahí a Mateo, hermanos, para terminar. Entonces, viendo, por lo menos especialmente en estos pasajes de las genealogías que se relacionan con la descendencia mesiánica de nuestro Señor Jesús, vemos claramente que los argumentos que se presentan en contra de estos pasajes no tienen mucho valor, ¿no? Es cuando un judío te diga que no cree en el Nuevo Testamento porque los datos históricos son totalmente contradictorios al Antiguo Testamento, tú vas a tener los argumentos para decir que no es así, que es una simple falsa interpretación o un sacar de lugar las cosas como en realidad querían hacerlo los evangelistas. Entonces podemos concluir hoy, porque el asunto era que los documentos, tanto la genealogía de Lucas como de Mateo, son suficientemente claros, seguros, confiables para basar de ahora en adelante nuestro estudio en las genealogías, en los descendientes, para ver si Jesús cumple realmente con todas las características
mesiánicas, tal como nos lo quiere demostrar el Evangelio de Mateo, comenzando por su genealogía. Entonces terminamos con las palabras de Mateo, desde el versículo 17, 1:17. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Abreviadas, ¿no? Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14, que es nuestro Señor Jesús. Hay otro asunto que también muchos entran en un conflicto, pero tremendo, no saben cómo salir de ahí. Cuando dice Mateo que es 14, 14, 14, cuando lo suman, quieren que da ¿cuánto? 42. Pero cuando tú miras la genealogía no da 42. ¿Por qué? Porque en la primera parte va desde Abraham hasta David, ahí hay 14. La segunda parte incluye otra vez a David, desde David hasta la deportación. Entonces si usted quiere haga la cuenta, porque muchos hacen la cuenta y dicen, pero no da 42. ¿Por qué? Porque en la segunda parte se incluye a David también y en la primera. Ustedes creen que eso no, pero hay gente que arma un conflicto de esto, ustedes no se lo imaginan. Entonces es bueno que lo digamos antes de pasarlo largo, ¿ven? Entonces el Señor nos dé gracia, nos dé sabiduría. Hicimos este pequeño paréntesis por causa de tantos vientos que se han levantado en este aspecto. Entonces, confiando en el Señor, de ahora en adelante ya vamos a entrar en hijo de Abraham, hijo de David, y qué era lo que nos quería mostrar Mateo con su evangelio, su genealogía, y no solo Mateo, todo el Nuevo Testamento y el testimonio de los apóstoles, como leíamos hace 8 días, que Pablo se esforzaba, Apolo se esforzaba, ¿por qué? Por mostrar que Jesús era el Cristo. Entonces lo primero que vimos hoy es que ¿de dónde había de venir el Cristo? Pues Mateo no lo muestra, solo que estábamos viendo la confiabilidad del texto de Mateo a la luz de las otras escrituras. Amén. Estos asuntos, aunque yo sé que no causan mucho fuego, es necesario conocerlos. Amén. El Señor nos ayude y nos enseña a ser personas que amamos las escrituras y que las defendamos. Amén, hermano. Estas son cosas que cuando tú te levantes a dar testimonio del Señor, tal vez vas a necesitar de estos argumentos. Amén. El Señor nos ayude. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos de todo corazón, Señor, que tú nos enseñes a ser fieles a tu palabra, Señor, a amarla, Señor, a guardarla, Señor, a conocerla, Señor. Que tú hagas de nosotros aquellos escribas doctos en el reino de los cielos. Aquellos hombres que están preparados para presentar y defender el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. En medio de un ambiente hostil y contrario que se levanta contra tu testimonio, que se levanta contra la verdad. Señor, prepáranos, haznos conocer la verdad. Tú eres la verdad, Señor Jesús. Haznos amar la verdad, predicar la verdad, defender la verdad, Señor. Haz que nuestra espada sea llena de filo, Señor, para cortar todas las cabezas de las serpientes. Amén. Aquellas cabezas que se levantan contra tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que permitas que esto quede guardado en nuestro corazón, Señor, hasta que aquel momento en que tú necesites, Señor, usarlo para tu gloria, Señor. Ayúdanos a ser fieles, Señor, a la palabra que estamos recibiendo. En el nombre precioso, Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Amén.